Buenas tardes. Muchas gracias, Maite, por la presentación y gracias también por invitarme a participar en la moderación de esta mesa de esta tarde. Después de la gran conferencia, si me permiten, del doctor Fusté, tenemos un listón un poco alto a continuación, pero seguimos mucho el hilo de lo que comentaba el doctor Fusté, que como veían hablaban de forma muy importante, ¿no? Al final de la prevención, de la importancia de la prevención mucho antes de lo que se está haciendo ahora, de lo importante de la prevención. ¿Por qué? Porque los datos son flagantes, ¿no? En España hay más de 30.000 muertes al año por enfermedades isquémicas del corazón. Entre ellas está el infarto, que es a quien le queremos un poco dedicar el espacio a continuación. Las buenas noticias, también hay que dar buenas noticias, es que bueno, tanto la Organización Mundial de la Salud como el colectivo profesional, sociedades científicas europeas y española, nos dicen que el 80% de la enfermedad cardiovascular se puede prevenir. Esto deberíamos tomarlo como una buena noticia, ¿no? Seguimos hablando de prevención. Ahora bien, ¿de quién depende esta prevención? Seguramente el paciente es responsable de una parte de esta prevención, también hablaba de ello el doctor Fusté, pero también otros agentes que no son el paciente, el sistema en general, el sistema sanitario, los profesionales sanitarios que de alguna manera intervienen en intentar controlar o mejorar la asistencia al infarto, ¿no? Y en este punto nos vamos a quedar esta tarde hablando de cómo mejorar al final los resultados en relación al síndrome coronario agudo, que para resumirlo y que lo podamos entender fácilmente, estamos hablando en su mayoría del infarto, cómo podemos mejorar la prevención y la atención al infarto. Y lo vamos a hacer esta tarde en dos bloques. En un primer bloque vamos a presentar dos casos de dos hospitales que ciertamente pues, están en ese proceso de querer mejorar la atención al infarto, y a continuación pasaremos a una mesa de debate multidisciplinar con varios expertos, con un paciente, en la que entre todos pues, intentaremos llegar a una serie de conclusiones. Empezaremos por ese primer bloque de presentación de esos dos casos prácticos y quisiera presentarles a continuación a los dos doctores, los dos cardiólogos que nos van a acompañar. Tenemos aquí al doctor Juan Carlos Gómez. Buenas tardes, Juan Carlos, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. El doctor Gómez es cardiólogo clínico del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y nos acompaña también el doctor Carlos Peña. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Nos vamos de Madrid a Santiago de Compostela. El doctor Peña es responsable de la unidad de rehabilitación cardíaca del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Pues yo, sin más dilación, si les parece, por no robar tiempo también después, que nos quedan muchas cosas, vamos a pasar primero a la presentación del doctor Gómez y a continuación pasaremos a la del doctor Peña. Cuando quieras, Juan Carlos. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Yolanda, la presentación también. Sobre todo, quería daros las gracias a todos los organizadores de este evento y a los compañeros con los que comparto mesa, porque es pues, bueno, un gusto hablar de este tema que tanto nos preocupa y nos ocupa cada día, y también pues, bueno, agradeceros a todos los pacientes y a todos los compañeros que, bueno, que estáis conectados y que bueno, esta es pues, la mejor manera de participar de esta actividad. A continuación, pues voy a, digamos, un poco desarrollar un proyecto que hemos bautizado como Plan Infarto Plus en el Hospital Clínico San Carlos y pues, cuyo objetivo principal es sobre todo tratar de optimizar la atención de los pacientes tras un evento coronario agudo. En este camino, en esta hoja de ruta, sabemos que en los últimos años hemos implementado muchas medidas que han contribuido a mejorar el pronóstico de los pacientes, pero también hemos detectado que hay mejoras por hacer que también pueden tener un papel en ese pronóstico. Para
desarrollar este proyecto, este plan Infarto Plus, hemos realizado un análisis basal de una serie de indicadores de gestión y clínicos de los pacientes ingresados y dados de alta tras un evento coronario agudo. Posteriormente hemos descrito lo que sería el proceso actual, es decir, el camino, la hoja de ruta asistencial que estaban siguiendo los pacientes en el momento de este análisis. Y posteriormente, tras estudiar en detalle ese plano de este proceso actual, digamos que hemos definido pues, una serie de mejoras para convertir ese proceso actual en lo que nosotros hemos definido, hemos establecido como proceso ideal a través de una serie de mejoras que hemos identificado y que estamos tratando de implementar ahora mismo en el paciente tras un evento coronario agudo. Para ello, hemos realizado un análisis de una serie de indicadores de gestión y clínicos en 100 pacientes consecutivos, seleccionados por este método, es decir, de forma consecutiva, que fueron dados de alta tras un evento coronario agudo. El objetivo de este análisis de indicadores es hacer una fotografía de cómo estamos haciendo las cosas, de cómo estamos manejando el paciente tras un evento coronario agudo. Y en este análisis de indicadores pues, habrá parámetros, habrá elementos, variables que gestionamos muy bien y en otras partes, digamos, de esta fotografía, pues saldremos peor retratados probablemente. Y yendo al resultado de este análisis, vemos cómo un 40% de los pacientes eran infartos con elevación del segmento ST y un 60% de los enfermos pacientes con infartos sin elevación del segmento ST. En nuestra población, en estos 100 pacientes consecutivos, el 76% eran varones y el 24% mujeres. Pasamos a analizar también un elemento que para nosotros, o que pensamos que es fundamental porque va a ser el vehículo que transmite la información cuando damos de alta al paciente y es el informe de alta. Y además, ese informe va a ser el que la persona va a proporcionar a su médico de atención primaria, al endocrino o a cualquier otro especialista que va a participar en el tratamiento de ese paciente. Entonces es fundamental que la información, o sea, que este elemento actúe como vehículo, digamos, transmisor de información. En todos los pacientes, en ese informe de alta aparecía información sobre la doble terapia antiagregante. En el 98% reflejábamos datos sobre la dosis de estatina de máxima potencia empleada en el momento del alta hospitalaria. Y cuando pasamos a analizar otros datos que son relevantes en el seguimiento y tratamiento de este paciente, vemos cómo la mayoría de estos pacientes pues, no tenían información relativa al índice de masa corporal objetivo al que debían adherirse en su seguimiento. También es importante reseñar que solo un 14% de los pacientes tenían incluido en el informe de alta la cifra de colesterol LDL objetivo a la que debemos aspirar tras un evento coronario agudo. Lo mismo sucede con las cifras de hemoglobina glicada en los pacientes diabéticos, tan solo un 13%. Recomendaciones, digamos, más detalladas sobre el nivel de actividad física que puede hacer un paciente tras un evento coronario, pues nos encontramos en un porcentaje similar. El 15% de los informes de alta reflejaban esta información. Y también más importante aún, en los tiempos que corren, es verdad que este análisis fue pre-pandemia, pero la mayoría de los informes no reflejaban la recomendación de la vacunación antigripal en el informe de alta. Comprobamos cómo sí es cierto que el 100% de los pacientes tenían esa recomendación en este informe de realizarse un análisis sanguíneo completo a las 4 o 6 semanas tras el evento coronario agudo. También analizamos la información disponible de esa primera consulta un mes o un mes y medio tras el evento coronario y comprobamos que la mayoría de los enfermos en esa primera consulta se sometían a una determinación de presión arterial y se modificaba y se comprobaba el tratamiento antihipertensivo que seguían los pacientes.
También el 80% de ellos llegaron a esa consulta con una determinación de hemoglobina glicada en el análisis solicitado y en un 8 o 10% de los pacientes se modificó el tratamiento antidiabético en esa primera consulta un mes, mes y medio tras el evento coronario. Y nuevamente en esta primera consulta no abordamos el tema del sobrepeso, que es también una auténtica pandemia, y no mencionamos nada del índice de masa corporal. Centrándonos en el seguimiento de la hipercolesterolemia, en esa primera consulta, un 30% de los pacientes que acudieron tenían unas cifras de colesterol LDL, es decir, colesterol malo, por debajo de 55 miligramos por decilitro, y el 88% de los pacientes tenían un colesterol LDL por debajo de 100 miligramos por decilitro. Es decir, aquí podemos mejorar, pero quizá no estamos tan mal, aunque hay mucho que mejorar, porque como sabéis, el objetivo es por debajo de este punto de corte de los 55 miligramos por decilitro. Y para terminar, en un 29% de los pacientes se optimiza el tratamiento hipolipemiante en esa primera consulta. Después de este análisis preliminar, pasamos, digamos, a describir, a dibujar, a hacer una hoja de ruta del proceso asistencial que estaban siguiendo estos pacientes. Digamos que esta era su hoja de ruta, es decir, el paciente ingresa en el hospital por un evento coronario agudo, después del cateterismo, en función de las características de riesgo del episodio, el paciente ingresa en la unidad de cuidados agudos cardiológicos, posteriormente pasa a la planta de hospitalización de cardiología y posteriormente al alta. Si el paciente es candidato a rehabilitación cardíaca, es remitido a una primera consulta de rehabilitación. En esa primera consulta se valora al paciente, se solicita una prueba de esfuerzo y un análisis de sangre completo con todos los factores y variables que queremos identificar y se le remite a una segunda consulta de rehabilitación. Después de esa segunda consulta, digamos que el paciente comienza el programa de rehabilitación cardíaca con 3 sesiones presenciales por semana durante 10-12 semanas. Y después de pasar este periodo de tiempo, es valorado nuevamente en una tercera consulta de rehabilitación cardíaca con una nueva prueba de esfuerzo y un nuevo análisis de sangre. Y desde ahí, desde esa consulta de rehabilitación cardíaca, desde esa tercera consulta, se redirige el circuito del paciente y se le remite a atención primaria y se analiza si el paciente precisa continuar su seguimiento en consultas de cardiología. Nosotros, después de estudiar y de analizar ese proceso actual, identificamos una serie de áreas de mejora en lo que hemos denominado proceso ideal, de tal manera que este primer paso lo hemos unificado. Y ahora mismo estamos valorando si el paciente es candidato a rehabilitación cardíaca en el momento de la alta hospitalaria y, si es así, remitimos directamente al paciente a una consulta de rehabilitación cardíaca ya con su prueba de esfuerzo y su análisis de sangre hechos y además hechos el mismo día para intentar minimizar las visitas al hospital y, pues, digamos, un poco optimizar todo el circuito. En esta primera consulta de rehabilitación cardíaca se valora al paciente con los resultados de estas pruebas complementarias y además se plantea como novedad y como segunda mejora en este circuito la posibilidad de realizar rehabilitación cardíaca domiciliaria, que es algo de lo que después vamos a hablar. Después de esta primera consulta ya el paciente pasaría al circuito de rehabilitación cardíaca en activo, bien presencial o bien domiciliaria, con 3 sesiones semanales durante 10-12 semanas y posteriormente, tras finalizar el programa de rehabilitación cardíaca, sería nuevamente revalorado en la consulta con una prueba de esfuerzo y un análisis de sangre, de tal manera que nuestro principal objetivo ha sido sobre todo depurar este proceso para minimizar las visitas innecesarias y también los tiempos de espera ligados a estas visitas, porque también sabemos que cuando antes empecemos la rehabilitación cardíaca, mejor y más beneficio para el paciente, que al final es el objetivo último. Como mejoras identificadas, después de todo este análisis, desde hace unos meses estamos implementando, estamos llevando a cabo
que el paciente se vaya de alta hospitalaria ya con su cita de prueba de esfuerzo y análisis de sangre en el momento del alta hospitalaria, y que además estas dos pruebas complementarias deben realizarse el mismo día. Para ello, y después de esta fotografía que hemos hecho, es fundamental que los informes de alta hospitalaria y de consulta se comporten como vehículos de información, y es una información que el paciente se la tenemos que explicar, y que además cuando lea el informe es una información que debe transmitirse de una manera que el paciente pueda entender perfectamente. También es fundamental fomentar intervenciones entre medicina hospitalaria y atención primaria especializada, porque esto nos va a ayudar a depurar todo el tratamiento y optimizar el manejo de todas las comorbilidades o de todo el resto de problemas que tiene el paciente. Y queríamos subrayar esta mejora número 4, y es que ciertas herramientas de telemedicina que han irrumpido con fuerza, sobre todo a raíz de la pandemia, deben quedarse. Nosotros hemos desarrollado un programa de rehabilitación cardíaca que ahora mismo está en activo. Hemos incluido ya más de 30 pacientes que están haciendo la rehabilitación cardíaca desde casa. Esto lo están haciendo con una aplicación que pueden descargarse en su terminal móvil, y es una aplicación que asigna una serie de tareas al paciente, como por ejemplo tomarse la tensión 2 veces por semana o andar 45 minutos al día. Es una aplicación que, si nosotros la programamos a tal efecto, va a reflejar la medicación actualizada, su pauta de medicación, la pauta de medicación de cada enfermo. Es una aplicación que nos puede avisar si el paciente ha notado cualquier síntoma durante su sesión de rehabilitación cardíaca, y además es una aplicación en la que hemos incluido vídeos, digamos, educativos y divulgativos sobre la dieta mediterránea, la alimentación que tenemos que llevar tras un evento coronario agudo, medidas para dejar por completo el hábito tabáquico, qué nivel de ejercicio podemos hacer al día, es decir, vídeos sobre todo sobre medidas higiénico-dietéticas, es decir, todo, digamos, lo que no sería la propia medicación, medidas que podemos implementar en nuestro día a día y que también sabemos tienen un impacto en el pronóstico. Nosotros, desde esta aplicación, somos capaces de controlar desde la unidad de rehabilitación cardíaca la actividad que está realizando el paciente en su domicilio. Somos capaces de ver en directo sus determinaciones de tensión arterial cuando el paciente se toma la tensión arterial. Podemos ver su frecuencia cardíaca, podemos ver si ha seguido su pauta de medicación, es decir, si ha seleccionado el PIC que tiene que marcar cuando tiene que tomarse pues cualquier fármaco que le hayamos pautado. Y además somos capaces de seguir un control evolutivo de los pacientes de todas estas variables que hayamos programado para que ellos las compartan con nosotros a través de esta aplicación. Es decir, todo esto es editable. Va a haber pacientes que precisen un control más estricto y la aplicación les va a enviar una notificación de que tienen que remitirnos esa información, y va a haber pacientes que precisen quizá un control un poco menos estricto y pues la aplicación no se va a comportar enviándoles tantas notificaciones. Pero todo esto, esta es información en un paciente real, información que nos transmite la aplicación y que nosotros vemos en tiempo real en nuestro panel de control de la unidad de rehabilitación cardíaca en un paciente, como digo, que está haciendo rehabilitación cardíaca domiciliaria. Nosotros, con un dispositivo que le damos al paciente en el momento de comenzar el programa de rehabilitación cardíaca domiciliaria, somos capaces de obtener un trazado de electrocardiograma en tiempo real, como podéis ver en estas imágenes, mientras el paciente hace ejercicio en directo en domicilio. Y bueno, para intentar, digamos, darle difusión entre los compañeros y también, digamos, un poco a nivel poblacional y desde la unidad de rehabilitación cardíaca, pues bueno, en los canales, digamos, de oficiales de CardioRed hemos hablado de este proyecto que hemos bautizado pues, con toda la ilusión como Plan Infarto Plus, y
Y en estos vídeos que podéis ver en esta diapositiva, pues hemos desarrollado los pasos, cada uno de los pasos de este Plan Infarto Plus, que ahora, pues ya después de unos meses de realizado este análisis preliminar, va echando a volar como proyecto. Y eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, doctor Gómez. Seguro que tenemos ocasión en la mesa de debate para comentar algunos puntos. Ahora pasaremos a continuación a la presentación del doctor Carlos Peña. Cuando quieras, Carlos. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los organizadores por la invitación, al resto de compañeros y sobre todo a los que nos estén escuchando. Siguiendo un poco con la cardiopatía isquémica y cómo mejorar la atención a los pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo, me gustaría en estos minutos compartir con vosotros nuestra experiencia en la puesta en marcha de un programa de rehabilitación cardíaca y comentar también algunos retos y oportunidades de mejora, como hizo Juan Carlos también en esta área, ¿no? Estos son mis conflictos de interés. Tengo financiación de laboratorios para asistir a congresos y también soy cofundador de una empresa de sistemas de soporte a la decisión médica. La cardiopatía isquémica, como hemos visto en las charlas previas, pues bueno, tiene un amplio abanico, ¿no? El síndrome coronario agudo, que está en el centro, es la manifestación clínica más frecuente y en ocasiones que se acompaña de peor pronóstico. Pero antes de esto, como comentó el doctor Fuster, hay muchos años de enfermedad silente que en ocasiones se puede ir empezando a volver clínica en forma de angina o de dolor torácico. Desde que el paciente tiene un síndrome coronario agudo y sobrevive, el reto es intentar mejorar su calidad de vida, sus síntomas y su pronóstico. Y esto se hace en una primera fase que ya empieza en el hospital con rehabilitación cardíaca y después con el síndrome coronario estable el resto de su vida. Como veis, son diferentes presentaciones, diferentes pacientes, diferentes momentos y diferentes profesionales sanitarios, atención primaria, urgencias, hospitalización. Y en todo este ciclo el paciente va a tener un papel fundamental en la gestión de su salud, de su bienestar, ya no de su enfermedad, sino de su salud, ¿no? Y es que la cardiopatía isquémica está con nuestra especie y más en nuestra sociedad. Si vemos aquí las causas de muerte por décadas de la vida, en la edad infantil, el cáncer infantil es una causa importante de muerte. En la adolescencia, los accidentes es la causa principal de muerte. Y luego, cada década que vamos envejeciendo, tenemos más y más probabilidad de morir por causa cardiovascular, circulatoria. O sea que al final muchos de nosotros, con más años que vivamos, más probabilidades de que esta enfermedad se manifieste, está muy ligada a nuestra sociedad. De hecho, en Galicia, en nuestra área sanitaria, de 18.000 muertes, de 13.000 muertes, perdón, que hubo en el año 18, 4.000 eran debidas a problemas cardiovasculares. Y esto al final estamos hablando de problemas de unas pequeñas arterias de 3 milímetros y medio de diámetro en su parte proximal y menos de 1 milímetro en su parte distal, que forman una corona sobre el corazón y por eso les llamamos arterias coronarias. Unas arterias que pueden enfermar y que enferman con relativa facilidad, porque también son unas arterias que mueven muchísimo flujo de sangre, porque el corazón continuamente trabaja, y pueden enfermar degenerando, como veis en la parte de la izquierda, y produciendo estrecheces al flujo de la sangre, o pueden enfermar de forma brusca, formando trombos, ocluyéndose y dejando sin sangre parte del músculo cardíaco y produciendo infartos. Son las dos formas como se manifiesta esta enfermedad. Y esto va muy ligado al estilo de vida occidental, a nuestra forma de vivir. Está muy ligado a la sociedad en la que vivimos, probablemente mucho más que a la genética que tengamos. ¿Cómo podemos gestionar esta enfermedad? Desde el punto de vista sanitario,
y desde el punto de vista asistencial. El modelo convencional eran asistencias fragmentadas, ¿no? Uno iba por un lado al cardiólogo después de un infarto, por otro lado al médico rehabilitador, por otro lado al médico de atención primaria o a la enfermería de atención primaria, y muchas veces se repetían, uno tenía que repetir las mismas cosas y no quedaba claro a veces en quién estaban las responsabilidades, ¿no? Frente a esto, en la medicina moderna todo el mundo estamos trabajando en procesos integrados donde da igual dónde esté el profesional, lo importante es qué acción va a hacer sobre el paciente. En el caso de los pacientes que presentan un síndrome coronario agudo, después de sobrevivir al mismo, los pacientes tienen determinados riesgos y tienen diferentes necesidades, ¿no? Desde el punto de vista cardíaco pueden tener síntomas de angina de pecho o desarrollar fatiga al esfuerzo, tener problemas hemorrágicos, y también pueden tener la necesidad de mejorar su pronóstico, ¿no? Pueden encontrarse bien, pero pueden tener algún factor que haga que su pronóstico se vaya a ver perjudicado y podemos actuar sobre ello. Aparte de estos riesgos más o menos cardiológicos, también hay unos riesgos psicológicos muy importantes. Es decir, uno puede tener un síndrome coronario agudo, sobrevivir perfectamente a él, tener una capacidad funcional intacta, pero sin embargo no ser el mismo. Tampoco ser el mismo desde el punto de vista social o desde el punto de vista laboral, ¿no? Y estos son necesidades y riesgos que tienen todos nuestros pacientes. Son necesidades y riesgos que no hay ningún profesional sanitario que sea capaz de dar respuesta a todas estas necesidades. Necesitamos equipos multidisciplinares de profesionales con diferentes perfiles que puedan ofertar diferentes servicios, soluciones a nuestros pacientes. Y necesitaremos un papel importante de la enfermería especializada en su parte de educación y continuidad asistencial, especialistas en tabaco para los fumadores que deseen dejar de fumar, psicólogos, trabajadores sociales para acompañar en este proceso, nutricionistas, endocrinólogos, especialistas en ejercicio físico, fisioterapeutas para entrenar a los pacientes y mejorar su capacidad funcional, y un papel menor, parcial, de los cardiólogos también para optimizar el tratamiento y responder ante cualquier síntoma. Y dentro de estos programas de rehabilitación, un papel fundamental terapéutico lo tiene el paciente, también con otros pacientes. Es decir, el paciente es un agente más terapéutico que va a ayudar muchísimo a otro paciente que esté viviendo lo mismo que él ha vivido, y es un agente más en estos equipos multidisciplinares que lo que intentan es disminuir los riesgos y dar respuestas a las necesidades de los pacientes. Cada vez en nuestro país hay más programas de rehabilitación cardíaca. Esto es una alegría porque íbamos muy retrasados, pero todavía hay muchas barreras a que los pacientes participen, aun cuando se les ofrece. En ocasiones son barreras, digamos, de resistencia por no conocer el beneficio pronóstico científicamente demostrado de participar en un programa de rehabilitación cardíaca. Solo por el hecho de participar el paciente tiene mejor pronóstico que el que no participa. Pero luego también hay otras barreras logísticas, sobre todo en entornos rurales, como en el que estamos nosotros en Galicia, pues los desplazamientos es un problema, y es donde también herramientas de telemedicina, como comentó Juan Carlos, pueden jugar un papel importante, igual que las unidades comunitarias de rehabilitación cardíaca en los centros de atención primaria. Es importante en estos programas de rehabilitación, donde el paciente va a pasar una parte de tiempo con nosotros, pero se va a ir, le vamos a dar de alta en pocas semanas, que sea el paciente quien gestione su salud, ¿no? O sea, que sea desde el primer momento él va a ser quien va a gestionar su salud. Por lo tanto, él tiene que hacer un autodiagnóstico de los hábitos, las causas identificables, que no siempre las hay, pero a veces sí, que hayan incrementado o ha sido causa de haber tenido un síndrome coronario agudo. Y este es el inicio de una relación de los profesionales sanitarios con el paciente dentro de un programa. No es aleccionando, sino preguntando
¿no? La enfermera debe preguntar, el médico debe preguntar, el fisioterapeuta debe preguntar y dar respuestas a esas preguntas. Y luego coestablecer un plan. Un plan donde no se trata de prohibir, de reñir, es un plan de decir qué es lo que nosotros podemos ayudarte y podemos hacer conjuntamente, qué objetivos nos vamos a marcar. Para esto es muy importante, como ya comenté antes, el papel de la enfermera. La enfermera cardiovascular es un papel clave en este proceso tras el infarto, y también del grupo donde se inserte el paciente, porque tiene un valor muy, muy terapéutico. Es importante también cuidar la experiencia en el hospital, ¿no? Es decir, hay pacientes, la experiencia siempre de ingresar en una unidad de cuidados coronarios es traumática para el paciente, para la familia, para los allegados, y es clave que sea lo menos traumática posible para después poder recuperarnos lo antes posible. Es muy importante ver cómo es el afrontamiento tras el síndrome coronario agudo, porque hay pacientes que ante un síndrome coronario agudo reaccionan con miedo exagerado, con ansiedad, con tristeza, otros con negación, y es importante cuidar porque esto, la parte psicológica, muchas veces nos va a determinar el cumplimiento del resto de cosas. Y tenemos que ver también mucho la motivación. ¿Cuánto esfuerzo está dispuesta a hacer la persona para cambiar determinadas conductas, ¿no? Y no todos los pacientes están con una situación de motivación suficiente para el cambio. Habrá que esperar, habrá que formar, no habrá que acelerar. Pero sí que es muy importante personalizar y saber qué grado de motivación para el cambio de conductas tiene el paciente, porque esto nos va a marcar mucho la adherencia a los cambios que vamos a hacer, como decía el doctor Fuster antes, tanto en fármacos como en estilo de vida. Los resultados de los programas de rehabilitación a nivel individual sobre los pacientes son conocidos en la literatura científica desde hace 40 años. Los pacientes mejoran mucho más sus riesgos cardiovasculares que los que se manejan de la forma convencional fuera de programas, tanto niveles de tensión arterial, de colesterol, de peso, índice de masa corporal, a veces no tanto como de peso, pero sí de composición corporal. Lo más importante, de capacidad funcional. La capacidad funcional es un determinante fundamental de la salud y nosotros tenemos que intentar entrenar a los pacientes para que mejoren su capacidad funcional, para que estén muy en forma, y esto lo tenemos que hacer cuanto antes. Cuanto antes los pacientes entren en los programas, si es posible dentro de los primeros 15 días tras el infarto, cuanto antes mejoren su capacidad funcional, mayor y más duradero va a ser el efecto. Y con esto podemos conseguir pronósticos muy buenos, pronósticos inimaginables. Hace solo, ya no 30 o 40 años, sino hace solo 10 años. Mortalidades muy bajas después del síndrome coronario agudo, reingresos muy bajos después del síndrome en pacientes adherentes. Y tenemos que acompañar a los pacientes, a sus cuidadores, a sus familias en este proceso de transición. Un proceso que muchas veces los pacientes llegan con desánimo, desinformados, inseguros, con dudas, pero que en las semanas que van pasando va cambiando esta percepción. Los gimnasios de rehabilitación es un espacio psicoterapéutico, donde tiene que haber sonrisas, buen rollo, y esto produce una motivación mayor y palanca del cambio, autoconfianza, y también empoderar al paciente en que va a ser él quien a partir de ahora va a gestionar su salud, junto con profesionales sanitarios de los que podrá echar mano. Retos. Comentaré 3 retos ya para acabar, ¿no? Uno es que los profesionales sanitarios no podemos renunciar a que las experiencias sanitarias sean agradables. O sea, ir al hospital o ir al centro de salud no puede ser ir a padecer, puede ser ir a pasarlo bien, a sonreír y pasar buenos ratos, ¿no? Y parece a veces que hemos creado espacios que impiden que uno tenga una experiencia agradable, ¿no? Y yo creo que tenemos que reivindicar eso. Después, como puntos de mejora, no cabe duda que cada vez tenemos que ver más pacientes en menos tiempos, cada vez los pacientes
son más complejos, tienen más datos. Cada vez los profesionales tenemos menos tiempo para analizar los datos del paciente. Y esto, quieras o no, puede hacer que las decisiones que tomemos los profesionales no sean siempre las adecuadas, ¿no? Se mostraron antes unos indicadores que son unos indicadores que son claramente mejorables, ¿no? Indicadores de resultado, ¿no? Y es que dependen de personas, ¿no? Por eso también los pacientes tienen que estar muy atentos a cada cosa que nosotros les prescribimos, porque nos podemos equivocar o podemos fallar. Probablemente en los próximos años los médicos dispongamos de herramientas de las que no disponemos ahora, que nos ayuden a hacer nuestro trabajo, que aseguren más calidad de lo que hacemos, que nadie se olvide de aconsejar determinadas actuaciones que han demostrado mejorar el pronóstico. Y podremos pasar más tiempo viendo cara a cara a los pacientes, menos tiempo viendo al ordenador, y cuando miremos el ordenador será porque este nos está ayudando. Y el último reto, enlazando también con las charlas previas, es que al final la medicina que hacemos después de un síndrome coronario agudo es una medicina reactiva. Ya pasó el síndrome coronario agudo. Y hay 3 de cada 10 pacientes fallecen en un síndrome coronario agudo. A los que vienen a los programas de rehabilitación son en realidad pues los que tuvieron suerte y no tuvieron una complicación arrítmica grave. Y la mayoría de ellos están motivados y la mayoría de ellos van a tener un pronóstico muy bueno, mejor que alguna gente que no ha tenido infartos. Pero responsabilidad de ellos y nuestra y de todos es intentar cambiar la cultura de la sociedad, ¿no? Es decir, intentar prevenir en aquel que no ha tenido la suerte de ir a un programa de rehabilitación cardíaca, en aquel que todavía no ha tenido un evento, un síndrome coronario agudo y que podemos prevenir, ¿no? Y para eso, entre todos, tenemos que ya no solo centrarnos en las medidas individuales, que son medidas farmacológicas, de cambios de hábito, que son asistenciales, sino medidas poblacionales para cambiar la legislación y que se legisle en cuanto a hábitos alimenticios, en cuanto a hábitos de actividad física, porque esta va a ser la única forma de prevenir realmente esta epidemia que es la cardiopatía isquémica. Muchas gracias. Os dejo aquí con una cita de un libro que escribió premio nacional que fue paciente nuestro, y os aconsejo leerlo. Esta versión está en gallego, pero es Un viento que pasa, de Alfredo Conde, donde relata su experiencia tras un infarto de miocardio, tras un síndrome coronario agudo, un programa de rehabilitación cardíaca. Y yo creo que es muy interesante porque los escritores tienen esta facilidad, que es de escribir cosas que pasan por las cabezas de la gente y que nosotros podamos compartirlas. Muchas gracias. Gracias, doctor Peña, y gracias por todo y por esta recomendación literaria que seguro será muy interesante. Gracias también al doctor Gómez. Vamos a parar 15-20 segunditos como mucho y pasamos a continuación a la mesa de debate.